Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un grato placer poder estar con ustedes, conectarme con ustedes a través de nuestro canal. Y en esta ocasión quiero hacer una declaración porque en estos días he estado muy preocupado. He estado realmente viendo las noticias, viendo todo este revuelo que hay con relación a la educación de nuestros hijos en las escuelas. Y de verdad que me apena mucho escuchar las declaraciones que ha hecho el señor ministro de Educación. El señor Peña Mirabal ha hecho unas declaraciones que definitivamente traen tristeza al corazón de muchos hombres y mujeres que hemos conocido y conocemos la palabra de Dios y sabemos la magnitud y el poder de Dios para transformar el corazón del hombre. De verdad que me apena mucho, estoy muy entristecido, estoy desconcertado con lo que he oído. Estuve mirando las declaraciones que el señor ministro dio en el programa de Buchi Lora, de verdad, y de verdad que son unas declaraciones muy desafortunadas. Él hace diferentes aclaraciones con relación a lo que está sucediendo en la institución que él está dirigiendo, y él ha dicho en sus palabras que no se debe obligar a leer la Biblia y que él desconoce la ley, él la desconoce. Cuando se le preguntó qué vamos a hacer con la ley que tiene que ver con porque ya está declarada, ya está promulgada, está siendo ya, se está llevando a cabo esta ley. Él dice que él desconoce esta ley, que él no tiene que si esa ley se le trabaja, va a ser derogada, y que esa ley no tiene fuerza, porque esa ley definitivamente, y que él no la reconoce. Sus videos están ahí y él dice estas palabras. De verdad que a mí me resulta sumamente triste, me resulta sumamente desconcertante las declaraciones del señor ministro de Educación. Y yo quiero hacer la siguiente declaración al señor ministro de Educación, al señor Peña Mirabal. Me apena mucho, señor ministro, que usted esté ignorando la palabra de Dios, ignorando el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, y que usted iguale la palabra de Dios a otras religiones y a otros libros de otras religiones. Me parece, señor ministro, muy desafortunadas sus palabras, sus declaraciones, porque claramente aquí nosotros tenemos una bandera. La bandera en su escudo tiene puesta la Biblia abierta en el libro de San Juan, en el capítulo 8, verso 32, donde se declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y que más arriba dice: Dios, patria y libertad. Señor ministro, me parece que usted está ignorando y desconociendo la palabra de Dios, como usted ha dicho que desconoce, ¿verdad? Y que no aplica esa ley, la 4400, que tiene que ver con lo que es la educación o la lectura, con lo que tiene que ver la lectura de la Biblia en las escuelas. Es una pena, señor ministro, que usted haga esas declaraciones, porque usted estaría ignorando totalmente los mandamientos de Dios. Y yo quiero leerle la palabra de Dios para que usted vea que usted está ignorando la palabra de Dios. Mire lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el verso 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor ministro, Dios está llamando a su pueblo, y su pueblo a nivel mundial, porque Dios le dio estas palabras a Moisés cuando liberó al pueblo de la esclavitud en la que ellos estaban. Estas palabras fueron dichas por Dios, creador del universo. Yo creo firmemente que Dios creó los cielos y la tierra, señor ministro. Entonces, la Biblia está diciendo, la palabra de Dios, Dios está diciendo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo que debemos repetirle estas palabras a nuestros hijos, andando en el camino, al acostarse, cuando se levante, que la ponga como frontal entre tus ojos, y que la ponga como señal en su brazo. Dice la palabra de Dios. Usted está diciendo que no se lee, que usted está desconociendo la ley, que también dice en este país que se debe leer la palabra de Dios a nuestros hijos, porciones de la palabra de Dios a nuestros hijos en la escuela. Usted está diciendo que no, usted se está oponiendo al Dios que creó los cielos y la tierra, señor ministro.
Yo quiero que usted sepa, como usted mismo ha dicho, que usted fue criado en el catolicismo. Me apena mucho que usted haga esta declaración y diga que usted es católico. Porque me parece que usted entonces no ha oído, no oyó, no le dijeron, no le explicaron, no le dieron a conocer la palabra de Dios. Y ese es el problema que muchas religiones tienen, que no declaran la palabra correctamente. O que muchos de ustedes que oyen la palabra y no la oyen, y no la estudia, y no la cree, y no la hace, señor ministro. Me apena mucho, con todo el respeto que usted y a la altura que usted tiene, quiero decirle la verdad de la palabra. Mire, la palabra de Dios para mí ha sido de gran valor y de cambio en mi vida. Mire, usted se está oponiendo a Dios mismo. Usted se está enfrentando al Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Porque la palabra de Dios, que es reconocida a nivel global, a nivel mundial, dice que Dios creó los cielos y la tierra, y esto es creído a nivel mundial. A nivel mundial se dice que la palabra de Dios es la que declara cómo fueron los orígenes de la humanidad. Y usted, señor ministro, lo está desconociendo. Déjeme leerle 2 porciones más de la palabra de Dios para que usted vea que usted se está oponiendo a la palabra de Dios, que usted está oponiendo a los mandamientos de Dios. Y yo quiero saber, señor ministro, ¿en qué ofende esto al ser humano? ¿En qué ofende a los extranjeros? ¿En qué ofende a los haitianos? Mire aquí que le voy a leer esta porción bíblica de la palabra de Dios, porque creo firmemente que usted está ignorando la palabra de Dios. Dice, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 25, dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo también deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Señor ministro, ¿en qué ofenden estas palabras, estos mandamientos de Dios al hombre que ame a su mujer, que la cuide, que la sustente y la cuide? ¿Esto no se le debería enseñar a nuestros hijos, señor ministro? ¿Esto no lo debería conocer usted? ¿Esto no lo deberían conocer los haitianos, los extranjeros que vienen a este país? Estas palabras son exclusivas para la República Dominicana. Se la inventó la República Dominicana esta palabra. Quisiera la República Dominicana haber creado estas palabras, algún hombre haber dicho estas palabras, pero no la dijo ningún hombre, la dijo nuestro Señor Jesucristo a través de hombres y mujeres, a los que Él discipuló y enseñó, y le enseñó los mandamientos de Dios. Déjeme leerle algo más todavía. Mire lo que dice a los hijos, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Efesios. Mire lo que dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oiga, señor ministro, lo que es justo delante de Dios. ¿No será justo esto delante de usted, señor ministro? Mire lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Wow, señor ministro. ¿Cómo es posible que usted haga estas declaraciones desafortunadas, que ignoran estas palabras, que ignoran los mandamientos de Dios, que se oponen a los mandamientos de Dios? Deje decirle, señor ministro, que si nos apartamos de Dios, si sacamos a Dios del corazón de aquellos que todavía creen, este país será un caos. Este país será un caos, como lo ha sido en otros países y como lo está haciendo en otros países. Son muy desafortunadas sus declaraciones. Yo les recomendaría que usted renuncie de su posición como ministro. Usted no debería ser ministro de educación de este país. ¿O acaso usted me enseñaría, usted como ministro de educación, usted me enseñaría a mí que desconozca esta palabra? ¿Usted me enseñaría, me instruiría a mí a que desconozca estas palabras? A ver, señor ministro, ¿usted se sabe los 10 mandamientos? ¿Qué palabra dicen los 10 mandamientos? ¿Qué enseñan los 10 mandamientos? No tendrá dioses ajenos delante de mí, es lo primero que dice. No tendrá imágenes delante de mí. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Usted está desconociendo la palabra de Dios. Usted está entendiendo lo que usted está diciendo. Usted está, señor ministro, entendiendo sus declaraciones.
Me parece que son desafortunados, me parece que son incoherentes, me parece que usted no está conociendo, usted está ignorando, señor ministro, la palabra de Dios. Si usted, señor ministro, desconoce la palabra de Dios, yo estaría obligado a desconocerlo a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque es la palabra de Dios que me dice a mí, me enseña a mí que yo debo pagar todos mis impuestos. Es la palabra de Dios que me dice que yo debo sujetarme a las autoridades que son impuestas y que por Dios han sido impuestas. Entonces, si usted conoce a Dios que me dice que debo respetar las autoridades, entonces, si usted lo desconoce a Él, yo lo desconozco a usted, señor ministro. Y le recomendaría que renuncie, hoy mismo, renuncie de su posición de ministro de educación de este país, que cree firmemente en Cristo Jesús. Usted ignora la cantidad de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Hoy yo no soy un delincuente, hoy no soy un atracador, hoy no estoy preso, hoy yo soy un ciudadano de este país, que pago mis impuestos, que me someto a las leyes que establece este país. Porque Dios me ha enseñado en su palabra, me ha instruido en su palabra. Hoy yo soy un hombre que ama a su mujer, que respeta a la mujer, que soy dignatario de que la mujer sea respetada y sea honrada, y que los niños tengan la educación que deben tener y el respeto que deben tenérsela a los niños y a las niñas, y que los niños deben respetar a las niñas y que los hombres deben amar a las mujeres. Yo soy dignatario, yo soy coherente con lo que dice la palabra de Dios, señor ministro. Yo creo firmemente que el excelentísimo señor presidente debe a usted cancelarlo, destituirlo, porque usted no representa la juventud, a los hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Señor ministro de Educación, usted debe renunciar. Si usted desconoce a Dios, usted debe renunciar, porque la patria sobre la cual usted juró de que iba a hacer cumplir la ley, usted juró que iba a hacer cumplir la ley delante del excelentísimo señor presidente, y usted está desconociendo una ley que está establecida y que no ha sido derogada ni está en proceso de estudio, ha sido aclarada y ha sido dicha, ley 4400 de educación. Usted la está desconociendo. Usted ha declarado en el programa de UCHI que usted desconoce esa ley y que allá en la institución no se va a reconocer. Se le preguntó que qué usted va a hacer con esa ley y usted dice que usted la va a desconocer, que si esa ley fuera en algún momento atacada, esa ley no tendría ninguna posición, porque nuestro país está declarado que no es de una religión específica. Señor ministro de Educación, usted está violando su juramento. Usted debería renunciar. Usted debería renunciar, señor ministro de Educación. Es cuanto lo que tengo que decir, lo que tengo que aclarar en esta situación que se está dando en nuestro país. Si usted no está de acuerdo con la palabra de Dios, usted no debería tener la posición que usted tiene hoy. Debería renunciar o hacer una publicación donde usted reconoce humildemente que se ha equivocado. Usted se ha equivocado. Este país lo designó a usted y usted ha defraudado a los hombres y mujeres que un día liberaron este país. Porque ¿qué iba a pensar y qué piensan los extranjeros cuando vienen aquí y ven en el escudo de este país Dios, patria y libertad, y donde la Biblia está abierta diciendo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Ese es el problema, que personas como usted, en la altura que usted tiene o con la posición que usted tiene, ignoran la palabra de Dios. Mis hermanos, lamentablemente se están dando estas situaciones en nuestro país y debemos orar y buscar a Dios definitivamente. Debemos conocer a Dios y debemos obedecer los mandamientos de Dios. Yo no quiero desconocer las autoridades. Yo no quiero desconocer al Dios que creó y que dio y que habló en su palabra para que todos seamos transformados y seamos cambiados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar en este tiempo y por durar este tiempo con nosotros, oyendo y siendo partícipe de esta declaración que hemos hecho en el día de hoy. Mi nombre es Gabriel Hernández, pastor de la Iglesia de la Cristianización Los Cerros, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Bendiciones.